El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:17 en A Primera Hora. Para los que se levantaron tarde, para los que llegaron tarde, para los que recién están uniéndose a nuestra sintonía, ratificamos. La Fiscalía ha anunciado que esta madrugada detuvo al asambleísta Daniel Mendoza en el marco de varios operativos efectuados en la provincia de Manabí. Esta es información de carácter oficial. Órdenes de allanamiento en Quito, Portoviejo y Bahía de Caracas por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Por ello, fue detenido el asambleísta Daniel Mendoza y el director general del SECOP, el Servicio de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo, en este operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Esto en Manabí. Vamos hasta Guayas porque, claro, hay, digamos, una discusión en torno a lo que está pasando en esa provincia. La postura pública del Partido Social Cristiano, que se entiende, digamos, no creo que haya otra interpretación. El Partido Social Cristiano le ha retirado el apoyo al prefecto de la provincia del Guayas y eso es lo que vamos a conversar para iniciar esta entrevista con el asambleísta Henry Cucalón Camacho. Él es legislador del Partido Social Cristiano por la provincia de Guayas. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Muy buenos días. Un gusto saludarte, Fabricio. Un abrazo a todos los distinguidos oyentes que nos siguen por las redes sociales. Gracias a Henry Cucalón. A ver, la comunicación de hace 3 días del Partido Social Cristiano implica que esta agrupación política le quitó el respaldo al prefecto que llegó a ese cargo auspiciado por la lista 6. De forma inmediata a que se hicieron públicos los hechos relacionados con presuntas irregularidades y hechos de corrupción, fue automática la postura del Partido Social Cristiano, del líder Jaime Nebot, del bloque legislativo y de toda la organización, de que alguna vinculación partidista jamás puede ser obstáculo para que se investigue, se sancione y de comprobarse vayan a la cárcel cualquier persona, cualquiera, porque nadie puede tener corona. Asimismo, usted puede haber visto que inmediatamente hubo un pronunciamiento del bloque legislativo donde inclusive se solicita la renuncia, porque no se puede exigir, recordando que no es un funcionario de designación, sino un dignatario de elección popular. Y en mi caso complementé que sin perjuicio de que las investigaciones judiciales y las acciones de control continúen, respetando el debido proceso, por supuesto, era claro y evidente que existía una responsabilidad política que debe ser asumida y por tanto, en ese sentido, no cabe que se continúe en el puesto, porque usted bien sabe, Fabricio, que una cosa son las responsabilidades penales, que son individuales, y en este caso una responsabilidad política en el accionar. A veces confluyen y a veces no. Es decir, pocas veces, o no es muy común, que una organización política, y usted que tiene muy buena memoria, tome una actitud tan frontal, dura e inmediata cuando llega a su conocimiento algún tipo de acción. Espero lo mismo, porque reitero, en esta lucha, que no puede ser declarativa, sino de acción, no haya excepción alguna. Lo que usted dice es cierto. Pocas veces yo no recuerdo casos así emblemáticos en los cuales una organización política haya tomado una decisión como la que usted está describiendo. O sea, ocurre cuando ya las cosas, o sea, no hay forma, no hay manera, digamos, de seguir respaldando a determinado personaje, a determinada autoridad, a determinado funcionario. Y allí viene mi pregunta. Ustedes toman esa decisión porque desde la óptica de los socialcristianos hay serios indicios de que efectivamente se cometieron irregularidades en torno a procesos de contratación en la prefectura del Guayas. La justicia determinará, porque esa es su labor, la de los jueces y los fiscales, el grado de responsabilidad y la respectiva sanción para evitar la impunidad.
pero nosotros no podíamos, y también hablo como Henry Cucalón, bajo ningún concepto que se malentiende solapar, inclusive la investigación sobre texto está revestido de alguna autoridad, de alguna predominancia partidista. Eso no es correcto, y por eso es lo que usted cita. Desde el principio, todos somos iguales ante la ley. Nadie puede estar por encima de ella, y aquí no puede haber ningún tipo de privilegio. No solamente si es que llega la sanción, eso lo determinarán los jueces, pero desde el inicio, porque la costumbre, lastimosamente, ha sido lo contrario: hacerse los locos, tratar de tapar, que no es conmigo, desviar la atención, y esa no es la posición. Ahora bien, en el aspecto práctico, político, está la contundencia de la situación que, reitero, mi provincia no merece, políticamente hablando, administrativamente hablando, que sus representantes, digo en plural, y en este caso particular, estén en esta situación, esta investigación, porque eso no puede representar a una colectividad. Eso en el punto, reitero, de la posición política administrativa de elección popular, sin perjuicio de que los jueces y la justicia dictaminen en derecho la sanción correspondiente. ¿Carlos Luis Morales se afilió al Partido Social Cristiano o no? No, no es afiliado al Partido Social Cristiano, él mismo lo ha mencionado. No hay por qué sorprenderse. En el sistema político ecuatoriano, en las últimas elecciones, obviamente los partidos auspician, registran a los candidatos, muchas veces se mantienen como independientes, pero obviamente hay un auspicio de la organización política. Nosotros no podemos decir que no corrió por nuestras listas y recibió en su momento un enorme respaldo popular. Recordemos que ganó con más de 30 puntos de diferencia en su contendor. Pero sí, esa es la elección. Yo me acuerdo. Estamos hablando ya del ejercicio, y este debe ser un tema que nos atañe a todos, de cultura política, de lo que ya significa ejercer los puestos que el pueblo nos ha confiado. Yo me acuerdo de la elección y claro, Morales se sacó 30 puntos de distancia a Pierina Correa, que terminó segunda en la carrera por la prefectura, pero como están las cosas, ¿ustedes consideran hoy, en medio de estos episodios, que se equivocaron al respaldar la candidatura de Carlos Luis Morales? Mire, uno cuando toma estas decisiones electorales que no son refrendadas por el pueblo, porque estoy pendiente de la entrevista anterior, hay que diferenciar funcionarios de designación, como es un ministro, un subsecretario, un asesor, un director o un presidente del IES, que uno pone y saca de un plumazo de lo que es la elección popular. Había los elementos, después de haber hecho una concejalía en el cantón, etcétera, para poner a consideración del pueblo. El pueblo así lo ratificó, ya sea por la persona, ya sea por la fuerza del partido político, por la propuesta, pero ese es un momento. Es un momento. Más allá de equivocaciones, errores, ese es un momento. Ahora está nuevamente el ejercicio. Y eso no puede tener pretexto alguno. Insisto, nadie puede estar por encima de la ley. Prefecto, alcalde, presidente, ministro, diputado, asambleísta, no puede haber. Y por eso nuestra actuación inmediata, frontal, dura, se presentando así que ahora nos atacan, como ya no hay tusa que les calce, porque lo normal es hacerse los gringos y ver hasta el final, y algunos siguen aplaudiendo y otras escuchar los juicios políticos, y otros siguen hablando de inocencia ya con sentencias ejecutoriadas. Inmediatamente nosotros no podemos jugar con la fe del pueblo. Lo que pasa es que inmediatamente hemos dicho que la justicia actúe y que no puede estar al frente de una institución. Lo que pasa, está con medidas cautelares, pero que en español una ciudad, una provincia no puede estar representada con alguien que tiene grillete. Ahora, lo que pasa es que, digamos, hagamos una mirada retrospectiva, porque la designación de la candidatura de Morales motivó inclusive algunos descontentos al interior del Partido Social Cristiano. En su organización política se decantaron por un personaje popular que tenía buenos números en las encuestas, que no era de la casa, y relegaron a gente de la casa. Entiendo que por eso Blanca Ugarte dejó la organización política y se pasó a las filas de Creo para ser candidata justamente a la prefectura. Y digo porque me acuerdo de ese nombre, por un lado. Por otro lado, terminan respaldando ustedes la candidatura a la prefectura, que insisto, tenía buenos números en las encuestas y ganó con 30 puntos, pero de un personaje que ha pasado pues por varias organizaciones políticas,
fue candidato del PRE, de la Sociedad Patriótica, de Alianza País, de Centro Democrático y del Partido Social Cristiano. O sea, no sé si en este momento, ya en frío, ustedes se han sentado a valorar esto que estoy señalando, asambleísta Cucalón. Vamos en el momento. Si usted me hubiera dicho cualquier persona, porque yo respeto y asumo las críticas, en ese momento, era una persona que estaba investigada o no por corrupción o por antecedentes, yo he hecho otro cantar. Ojo, todo en su momento, porque si no es muy fácil ver las cosas después. Yo también le podría decir, qué bárbaro toda la gente que votó en el año 2006, 2009 y 2013 por el que sabemos, ¿no? Pero una cosa es lo que pasó después, porque si no, maestro, aquí no queda tinta en el tintero, si lo sabe usted. Sí. Es un periodista con experiencia, ¿no? O sea, porque es muy fácil ver la lectura después. Yo estoy hablando de temas de corrupción. En temas partidistas, de camisetas, de partido, ideologías, bueno, más allá que yo en esa materia soy cojo, 0 kilómetros, valga la aclaración, mi antecedente es ser profesor en ciencias políticas y servidor público. Si nos ponemos en eso, con el tema de la camiseta, reitero, aquí no sale nadie bien parado. No es una cosa que me guste, pero para eso también hay procesos de democracia interna. Evidentemente, si usted me pregunta a mí, yo hubiera preferido otro candidato, no, pero lo importante es que fue el candidato, asumo el tema, se ganó porque el pueblo fue el que eligió. Aquí no hubo decreto ejecutivo o resolución, pero lo importante, lo de fondo, una vez que se detecta, se presume políticamente hablando, porque los jueces, yo soy muy enfático, los jueces son los que tienen que determinar, se presume que hay una desconfianza, se presume que se ha traicionado la voluntad ciudadana, se ve que hay asuntos que no tienen presentación, que son impresentables, automáticamente viene una posición firme al respecto. Asambleísta Henry Cucalón, representante de Guayas por el Partido Social Cristiano, nos acompaña en esta mañana. ¿Le escuchó a la fiscal general del Estado ayer en las entrevistas que concedió a varios medios, el legislador? Sí, en vivo, al mediodía, a la 1 de la tarde. Perfecto, porque justo de esa entrevista quiero hablar. En el último tramo, y esto lo publiqué en mi cuenta Twitter anoche, en el último tramo de la entrevista que le hace Tania Tinoco de Ecuavisa a la fiscal Diana Salazar, la fiscal hace dos declaraciones que a mí en lo personal me llamaron la atención. La una, que está dispuesta a poner su cargo a disposición, y la otra, que le han dicho que se está exponiendo a un juicio político. Ambas tesis a mí me han llamado la atención, porque en la primera, yo no sé si implícitamente ella está de alguna manera dejando abierta la puerta para que eventualmente renuncie en el transcurso de los siguientes meses o semanas. No lo sé. Digamos, la declaración fue tan abierta, tan amplia, que no encuentro un hilo conductor que no sea el otro de, digamos, pensándolo mal, hay gente que piensa que está allanando el camino para una candidatura. Y lo otro, yo no he escuchado, y corríjame si estoy equivocado porque usted es el legislador, yo no he escuchado que en la Asamblea nadie esté hablando de juicio político contra la fiscal, porque además políticamente no hay ambiente para eso. Quisiera una reflexión sobre estas declaraciones de la fiscal Diana Salazar, asambleísta Cucalón. Por eso normalmente los miembros de la justicia son muy adustos en sus declaraciones. He dicho que los jueces hablan a través de providencias. Ojo con ese tema. Segundo, efectivamente yo no he escuchado ni de frente ni de costado algún comentario acerca de un proceso político contra la fiscal general. No lo he escuchado, no conozco, no lo he leído, ni en pasillo, ni en declaración. No lo he escuchado yo tampoco, por eso no sé de dónde saca eso. Y en esto, usted sabe, Fabricio, yo tengo la película clara de algo que sí tengo por qué decir, y está en mi rendición de cuentas que lo hice ahora el primer día hábil de marzo de este año, porque la alcancé a hacer. Yo he participado en todos los procesos políticos de la Asamblea Nacional. He intervenido en todos los juicios políticos. En algunos he sido interpelante. Inclusive, ya que hablan de la Fiscalía, a través del liderazgo de mi partido y conmigo de interpelante, nosotros logramos la destitución del señor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general de la Nación. 129 votos, algo contundente y aplastante con respecto a lo que es el ejercicio de control político. Así que yo no he escuchado eso de la fiscal,
que se mantenga tranquila, que siga haciendo su trabajo y que se exprese a través de acciones, que se exprese a través de sus providencias. Porque en el Congreso Nacional, la Asamblea yo no he escuchado, y lo que sí he escuchado fue que hace 2 días presentamos la demanda de juicio político al mentiroso profesional del señor ministro de Finanzas del país. Ese sí es el juicio político, que estamos a expensas de que el Consejo de Administración de la Legislatura ya no lo dilate más, como hay otros juicios que dilatan las autoridades legislativas que tienen padrinos con ciertos ministros, y que nos vamos al juicio político de una persona que no solamente le mintió al pueblo, le mintió a la Asamblea, sino que privilegió intereses inconfesables en momentos de tragedia, de pandemia, cuando la vida de los ecuatorianos estaba de por medio. Y que encima, siguiendo tesis impresentables, castiga la educación pública, castiga el emprendimiento, castiga el conocimiento y la igualdad de oportunidades cuando hace un recorte de carácter inconstitucional y lesivo a los intereses de los que menos tienen. ¿Usted por qué asume que la fiscal del Estado hace esta declaración, asambleísta Cucalón? O sea, ¿ve algún tipo de, digamos, interés político? ¿Usted no cree que esa declaración de la fiscal termina siendo política, la efectuada el día de ayer, en el contexto que estoy señalando? Desconozco, porque como no tengo ningún antecedente, pese a que soy un lector compulsivo, como no conozco de dónde sale eso, me imagino que es una declaración abierta que ha hecho ella, insisto. Yo espero que siga trabajando, de que no haya excepciones en el cumplimiento de la ley, que se exprese a través de procesos y que sigamos todo adelante. La lucha contra la impunidad no tiene signo. La justicia no tiene partidarios, no tiene adversarios tampoco. Es la igualdad ante la ley. Debe sancionar con rigor e evitar la impunidad. Ese es su trabajo. Y en ese sentido, el país, no nosotros, solamente el país la tiene que respaldar, porque el país tiene que respaldar a sus autoridades. El país tiene que respaldar la institucionalidad de por medio, sin temor ni favor. El tema es que, y usted sí lo dijo hace minutos, yo también lo comenté en la primera parte de este espacio, relataba, por ejemplo, el caso de 1995, el proceso contra el entonces vicepresidente Alberto Dajic, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, ante las insistentes preguntas de los periodistas, decía: ustedes me conocen, yo hablo a través de mis providencias, y era casi imposible sacarle una declaración a Solórzano Constantine que no sea el que yo hablo a través de mis providencias. El tema es que yo creo que lo mismo aplica para el resto de operadores de la Administración de Justicia y aplica también para la Fiscalía. Pero cuando yo escucho una declaración de estas, a mí se me invita a reflexionar, y es la duda que se plantea, porque la fiscal de alguna manera como que deja abierta la puerta para una eventual renuncia, y esto se presta para la suspicacia. ¿Usted no siente eso, asambleísta Cucalón? Fabrizio, veo que seguimos en lo mismo, ya sea por el juicio o por la renuncia. Para mí el país está primero, no tengo antecedentes al respecto, no puedo hacer de pitoniza tampoco, no tengo esas artes. Yo me baso sobre hechos ciertos y sobre esos hechos tengo que tomar decisiones. No he escuchado, no tiene por qué. Estamos en la vía del fortalecimiento institucional, más allá del tema de las personas. Ojalá, reitero, que esta forma de enfrentar los hechos de corrupción que tienen indignada a la ciudadanía. No es que la corrupción no importaba antes, siempre importaba. Lo que pasa es que ahora existe un sentimiento de mucha más indignación, porque en momentos en que hay dolor, donde ha habido muerte producto de esta pandemia, donde hay desempleo rampante, donde hay necesidades, donde hay carestías, donde los que menos tienen encuentran desesperación, obviamente ver cómo se llevan la plata del pueblo ecuatoriano ha rebasado cualquier tipo de tolerancia. Y eso es legítimo, y eso es lo que se tiene que canalizar por los medios correspondientes, y en este caso es la justicia. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Correcto. Que a todo el mundo le llegue el peso de la ley. Ya los avatares, los supuestos cálculos, las posiciones políticas, ese es otro mundo. Lo que la gente quiere es imparcialidad y que se haga lo que se tiene que hacer. Las formas, ya que usted cita la historia, que usted a mí nos gusta, mucha gente hablaba que el POIT, que no es punitivo, que sí es punitivo, etcétera. Mire, en técnica legal las indagaciones previas son reservadas, pero
siempre me ha llamado la atención cómo todo el mundo tiene las fotos de las indagaciones previas. Y todo el mundo es un fenómeno judicial. No sé cuál es la táctica que se utiliza. Todo el mundo sabe los nombres. Yo me reía porque cuando hemos debatido, yo fui uno de los proponentes de la eliminación de la ley de comunicación en su parte sancionadora, punitiva y que coarta principios constitucionales y derecho internacional inclusive. Decía, en algunos casos se cuidan con el NN, porque parte del principio de que todo el mundo es inocente, Fabricio, hasta que en sentencia se demuestre la culpabilidad. Entonces los principios de derecho establecían que uno no puede decir el nombre. Yo decía que en delitos crasos, cuando es delito flagrante, con las manos en la masa, la persona que le detienen en el acto de violación a un menor, o con el arma o la pistola humeante en un asesinato, más allá que igual se tiene que comprobar, evidentemente en sentencia, podría haber esta libertad el tema de los nombres. Pero veo que esto también es medio selectivo, porque cuando queremos ponemos los nombres completos ya a los alias, y cuando queremos ponemos NN. Es una de las cosas que tenemos que tener uniformidad en el criterio. Yo sabía que las indagaciones previas son reservadas. La instrucción fiscal es que ya es pública. Pero bueno, son casos. Lo que quiero llegar es que lo importante es que la justicia avance. Y sin perjuicio de eso, cada uno en la esfera de sus competencias tenemos que establecer responsabilidades políticas, así como la Contraloría, las administrativas y las civiles. ¿Por qué digo aquello? Porque a nosotros nos corresponde sancionar políticamente a los ministros de Estado, por citar un ejemplo, o a un exfiscal que era el tuitero mayor del expresidente de la República. Esa es nuestra labor. Los consejeros provinciales tienen la labor de sancionar políticamente y remover, por ejemplo, a un prefecto. Es decir, cada uno tiene una competencia determinada. ¿Cuál es el eje en común? De que nadie está por encima de la ley. Y yo suscribo sus palabras en el sentido de que a mí esa norma siempre me pareció una ridiculez. O sea, ayer, por ejemplo, escribir el expresidente Abdalá B, cuando todos sabemos que es Abdalá Bucaram, o sea, la norma debería proteger no al personaje público, sino al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, para proteger su identidad. Pero bueno, eso es algo que he venido durante años señalando en estos micrófonos. La última pregunta para Henry Cucalón. Hace 2 días, el señor presidente de la República se presenta en una cadena nacional y casi que le llama la atención a la Asamblea, como lo hizo durante la presentación del informe de la Nación el 24 de mayo. Lo hace hace 2 días, pero de una forma todavía mucho más frontal, exhortándole, y utilizo este término, digamos, para matizar la declaración del presidente, exhortando a que la Asamblea no enjuicie políticamente a su ministro de Finanzas. ¿Cómo toma el asambleísta Henry Cucalón esa postura del presidente Moreno expresada hace 2 días en una cadena? Pero ¿usted qué puede esperar? Y lo digo con el respeto, pero con la firmeza del caso. Una persona que, parafraseando al presidente Hurtado, el teleprompter va más allá de los conceptos. ¿Qué puede esperar? Donde han devaluado la palabra presidencial a grado sumo. Los mismos que cuando presentaron las leyes económicas tributarias urgentes, que no terminaron siendo tributarias ni urgentes, dijeron por ahí con los corifeos que tienen ahí de comensales de Palacio, amenazando de muerte cruzada, de disolver el Congreso de la República, aplicando un artículo que está en la Constitución. Pero si yo digo lo mismo, porque el artículo es cruzado, por eso es cruzado, ¿no? Porque si la Asamblea hubiera dicho lo mismo, a lo mejor me llegaba una boleta, porque así son estos modocitos. Los mismos que confundían legislar y criticar con estorbar, porque mi labor, si me llego a ver ley, es analizarlo, criticarlo, desbaratarlo, si es que es el caso, jurídicamente hablando, hablan de estorbar. O sea, la función legislativa estorba porque legisla, porque propone. Insisto, el autoritarismo no solamente alzar la voz o gritar, no es un asunto de forma, como le preocupa a las mesas chicas, cuadradas o a las quebradas. ¿Me explico? Y ahora resulta ser que por segunda vez dice, no molesten a mis ministros, o sea, no molesten a mis, voy a parafrasear una frase de 1947, a mí, su muchacho, y usted se acordará de esa frase famosa, su muchacho. Señor, nosotros tenemos que hacer lo que nuestra competencia, lo que nuestras atribuciones nos dan. No es ninguna infracción
presentar un juicio político. Si los ministros, su muchachos, tienen la razón, pues ganan el juicio, porque es una valoración política, no es judicial. Jamás será incorrecto, ilegítimo o ilegal ejercer las atribuciones que están en la ley. Con la ley en la mano se tiene que defender. Pero resulta ser que el ministro de Finanzas, que tiene consejo económico asesor, de los cuales se bajó uno del teleprompter, y que el otro ya viene siendo el asesor atrás de todo, lo único que han hecho es que lo han puesto de frente, o sea, que le han dado, ¿cómo que dicen los muchachos en los noviazgos? Le han dado papeles, por así decirlo. Nada más, quieren venir a sorprender. Así que el señor presidente de la República que se dedique a gobernar dentro de la ley, dentro del marco de sus atribuciones, ¿me explico? Y nosotros a seguir haciendo en los temas donde haya coincidencias positivas y cuando haya diferencias que son legítimas en democracia, ¿me explico? Saberlas llevar esos disensos a la altura de las circunstancias y lo que el pueblo demanda. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias. Muy buenos días con todos.